Saludos cordiales, les habla Milagros Elena Rodríguez. Doy gracias a Dios por estar con ustedes. Celebro la vuelta de las jornadas de matemática, un trabajo necesario en tiempos de crisis, que bien puede aprovecharse para abonar líneas de salida, desligajes, religajes, decolonización, formar y formar. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta sesión de física y matemática. Muchas gracias al coordinador. La disertación se titula Física y Matemática, unión tras compleja perecedera. Intentamos mover sentires y afectos que, regresándose a la historia de la física y de la matemática, y por lo tanto a la relación física y matemática entrelazadas, se den ejemplos de cómo enseñar física con matemática y matemática con física, pero cómo construir física y matemática inseparablemente. Todas estas relacionalidades estarán presentes en la discusión. Partimos de algunos axiomas que yo denominé realidad no asumida. No olvidemos que axioma viene de la palabra griego que significa lo que parece justo. Voltaire lo decía: las relaciones de la física y las matemáticas son tan antiguas como ellas mismas. Y yo propongo que esta realidad se haga visible desde sus teorías y prácticas. Voy a revisitar estas relacionalidades rápidamente en lo que el tiempo de la ponencia me permite. Voy a ver parábolas en todas partes, como las cónicas con sus inventores hacen esencia hoy en día en todas las construcciones. Ese teorema llamado de Pitágoras, que tiene más de 4000 años de historia. Arquímedes de Siracusa y su aporte a la flotación de barcos. La física y la matemática en la medicina, sus grandes construcciones y aportes. Y a modo de conclusiones no acabadas, algunas ideas, puesto que solo soy un ser humano apasionado de estas relaciones y nada más. La parábola en todas partes. Mennemo y Apolonio de Perga en la historia. No olvidemos que el matemático griego Mennemo vivió 350 años antes de Cristo aproximadamente, y fue un geómetra griego que nació en lo que es ahorita una parte de Turquía. Era hermano de Dinóstrato y fue discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno, como también lo fue Aristóteles. Y su estudio teórico de las secciones cónicas fue célebre en la antigüedad. Por eso estas curvas tuvieron el nombre de curvas de Mennemo. Y trató de resolver el problema de la duplicación del cubo utilizando la parábola y la hipérbola. Pero fue el matemático griego Apolonio de Perga, en esa Perga, una ciudad antigua de Asia Menor, el primero en estudiar detalladamente las curvas cónicas y encontrar la propiedad plana que las definía. Apolonio descubrió que las cónicas se podían clasificar en 3 tipos y le dio el nombre de elipses, hipérbolas y parábolas. Apolonio demostró que las curvas cónicas tienen propiedades interesantes y muy importantes. En el caso de las parábolas, su formación es muy tradicional y se puede ejemplificar en construcciones fijando una directriz, un foco y los puntos equidistantes a esta directriz. Todas estas figuras se encuentran en las redes y podemos usarlas con fines didácticos y de construcción sin ningún problema, a fin de
avivar el interés por ello. Las propiedades ópticas de la parábola son esenciales, como un ejemplo de que si se recibe luz en una fuente lejana, en un espejo parabólico, de manera que los rayos incidentes son paralelos al eje del espejo. Fue Apolonio quien dio el nombre de elipsis, parábola e hipérbola, como lo acabo de decir, y también se le atribuye la hipótesis de las órbitas excéntricas o teorías que intentan explicar el movimiento aparente de los planetas y de las secciones cónicas y curvas. Recopiló su obra en 8 libros y fue conocido con el sobrenombre del Gran Geómetra. Sin duda, parábolas en todas partes, y esta aplicación de la propiedad óptica de la parábola es de gran esencia. Esas aplicaciones físicas matemáticas, ese movimiento que se caracteriza porque una partícula o cuerpo sólido lanzado en un campo gravitatorio recorre una trayectoria parabólica. Esa aplicación práctica en las antenas parabólicas, en las que todas las rectas paralelas al eje de la cónica se reflejan en el foco de la misma. Empleado en antenas de transmisión de radiofrecuencia, estufas parabólicas, captación de energía solar. Entendiendo y aplicando los conceptos de las formas estándar de parábolas en 2 dimensiones, el concepto de parábola se puede utilizar de varias maneras. Las parábolas se utilizan en arquitectura e ingeniería para construir techos en líneas parabólicas e hiperbólicas. Los reflectores parabólicos se utilizan para enfocar la luz. Esto se aplica principalmente en formas donde la luz hace un haz desde lejos. Las gráficas de las funciones cuadráticas trazadas en el eje X y Y se llaman entonces parábolas. Las parábolas en las gráficas tienen en su mayoría una forma de U. Tienen el punto más alto o un punto más bajo que conocemos como vértice. Y el tiro parabólico es un ejemplo de los movimientos rectilíneos realizados por un cuerpo en 2 dimensiones o sobre un plano. Algunos ejemplos, como ya lo vengo diciendo, pues proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra, un avión, una pelota de fútbol al ser despejada por un portero, una pelota de gol al ser lanzada por cierto ángulo respecto a su eje horizontal. Y llegamos a una parte interesantísima que bien vale la pena revisitar a más de 400 años de historia, de la historia de geometría, el teorema de Pitágoras. Se dice que Pitágoras es el primer matemático puro y también uno de los primeros astrónomos del que se tiene información. Vivió entre los años 569 y 475 a.C. en Samos, y dedicó su vida al estudio de la ciencia, filosofía, matemática y música. Se educó adecuadamente estudiando la lira, la poesía, y recitó a Homero. Los filósofos que influenciaron su pensamiento fueron, por ejemplo, Tales y Anaximandro, ambos de Mileto. Tales contribuciones al interés matemáticos y su comunicación en Egipto y sus viajes a Persia, fue apresado en Babilonia, y en esa ciudad él crea entonces algunas reuniones, viaja también a Italia y funda la escuela de Crotona, que llegó a convertirse en una asociación parcialmente religiosa, científica y filosófica. Noten ustedes en la formación en la época antigua de todos estos matemáticos, filósofos con grandes aportes a la física y a la astronomía. No vemos el purismo actual de separación de la ciencia, sino una convergencia importante. Y estamos hablando
de personas inmiscuidas como ciudadanos en cada una de sus comunidades, admirados y también con una educación, por ejemplo, como la que parte Pitágoras con su comunidad de pitagóricos, que hasta tenían costumbres distintas y formas de vivir, eran vegetarianos y recibían realmente una educación profunda en lo que es la naturaleza matemática, que no es solo la naturaleza de sus ecuaciones y de su formación en algoritmos. La naturaleza matemática es una naturaleza de la propia educación del ser humano. Se interesó desde luego Pitágoras, y aquí mientras les narro estamos viendo muchas de las demostraciones de su famoso teorema. Se interesó por el concepto de números, de triángulos, de figuras matemáticas, así como la idea abstracta, y dio a los números un valor abstracto sumamente importante. Inventa el monocordio a través de una cuerda y los tonos armoniosos en relaciones de longitudes con los números enteros. Es maravilloso la manera en que podemos visionar, y simplemente investigando en las redes podemos conseguir cantidades de demostraciones del teorema de Pitágoras que nos avivan el sentido por la transdisciplinaridad, una manera de pensar compleja relacionada con la física, profundamente formativa, demostrativa, desde luego, pero también conformadora de una visión metacognitiva profunda de lo que es educar. Y podemos seguir así pensando en muchas de las demostraciones del teorema de Pitágoras, y podemos con toda seguridad saber que Pitágoras también plantea 3 paradigmas en la astronomía: que los planetas, el Sol y la Luna y las estrellas se mueven en órbitas circundantes perfectas, que la velocidad de los astros es perfectamente uniforme, que la Tierra se encuentra en el centro exacto de los cuerpos celestes. No olvidemos el tiempo para el cual se hablan de todos estos paradigmas y de toda esta manera de mirar al mundo, dedicados a ellos con pasión, con amor, con alma, mente, cuerpo y corazón. Y estos 3 paradigmas fueron seguidos fielmente por sus discípulos Platón y Sócrates, y significaron el punto de partida de las teorías geométricas, geocéntricas, y se reconoció que la órbita de la Luna estaba inclinada, y fue uno de los principios de establecer que Venus es la misma estrella en las mañanas y en las tardes. Sin duda, el teorema de Pitágoras es tal vez la relación matemática más importante y más conocida, más admirada, más aludida, más popular, que más nombres y más pruebas ha recibido, y la que ocupa el primer plano en el recuerdo de los tiempos escolares, a los que hacemos justicia en un relevante valor teórico, práctico, aplicabilidad en la física, pero profundamente didáctico. Al ser la fuente de todas las relaciones métricas que aparecen en la geometría elemental, el teorema de Pitágoras es el más útil y espléndido. Sin duda, las ideas que podemos dar en las demostraciones quedan cortas para ser revisitadas en cada grupo con cada forma de visionar y manera de pensar de los estudiantes. Pero también en demostraciones agudas, visuales, en las que podemos ir pensando cómo hacer matemática de manera diferente al mismo tiempo que hacemos física.
La magnífica grandeza del teorema de Pitágoras inicia una decidida inflexión intelectual entre la práctica empírica e inductiva y la argumentación deductiva demostrativa, tanto en el devenir histórico, cultural, matemático, que germina en una matemática en Grecia, pero también en una pujante física que, unida a la astronomía y a la filosofía, hacen de la esencia de la pasión del conocer un arte. Estas aplicaciones a la física del teorema de Pitágoras son maravillosas de pensar en la imaginación de cada uno de nosotros. Pero ahora llegamos, yo diría, al físico matemático de la época antigua más importante y relevante. Le hablo de Arquímedes de Siracusa. Yo diría que es el vivo retrato del físico matemático. Nace en Siracusa en el año 287 a.C. Era hijo de un astrónomo, Fidias, y aparte de esto, se conoce poco de su vida temprana, y todo ello y su comunidad familiar le permitió viajar a Egipto para estudiar en Alejandría, y allí va haciendo sus primeros inventos maravillosos. Cuenta la historia que muchos de ellos le avergonzaba mostrarlos a la comunidad, tal vez desmitificaba el valor de su creación. En Egipto hizo su primer gran invento, el tornillo de Arquímedes, una especie de máquina que servía para elevar las aguas y regar ciertas regiones del Nilo, donde no llegaba el agua durante las inundaciones. Después volvió a Siracusa. Se cuenta que Arquímedes dedicaba su tiempo a investigar y que le molestaba perder tiempo en tareas como bañarse. Eso es una anécdota que se cuenta muy bien en la famosa palabra eureka, cuando está Arquímedes bañándose y finalmente descubre que la proporción de agua que salía de la bañera era la proporción de su cuerpo sumergido, y salió corriendo diciendo que lo había encontrado. Arquímedes se considera un geómetra y era en las matemáticas donde más demostraciones y teoremas nos ha dejado, pero también era un experto en aplicar principios físicos y matemáticos para la construcción de sus inventos mecánicos, como por ejemplo las palancas, la polea, los espejos. Las principales obras de Arquímedes son muchísimas: la cuadratura de la parábola, la esfera y el cilindro, espirales, la medida del círculo, el equilibrio de los planos, el método de los teoremas mecánicos, los cuerpos flotantes, la cuadratura de la parábola, el arenario y muchos otros. Y en las redes podemos conseguir estas ilustraciones maravillosas que nos responden a por qué los barcos pueden flotar. Y parece caucioso preguntar por qué un barco flota a pesar de que es de metal y el metal tiene mayor densidad en el agua. Y aquí podemos ver por sí mismo por cuál es la razón. ¿Y el submarino y los peces? Un submarino sabemos que se hunde o flota a discreción, pero ¿cómo lo hace? Y los peces, con su vejiga natatoria, inflan, llenan, sacan el agua y pueden entonces pasearse libremente.
Y la física y la matemática en la medicina, voy simplemente a revisitar rápidamente algunas aplicabilidades importantes, esenciales, aún en construcción y grandes aportes ahora en la pandemia. La física médica, por ejemplo, que es la aplicación de los principios de la física a la medicina y la atención de la salud. Todas estas ramas de la física en conjunción con la matemática, en la radiología que se aplica donde siempre se necesitarán rayos X en grandes cantidades de estudios de enfermedades y en diagnósticos de pacientes. Y por supuesto la medicina nuclear, que es una parte de la medicina que usa radiación y que donde se trazan radioactivos y se usan grandes imágenes a través de tomografías axiales computarizadas. En ellos hay grandes aplicabilidades. Y a modo de conclusiones no acabadas en la relación física-matemática, quisiera mostrar esta lluvia de palabras. Apreciados profesores, no podemos jamás hablar de la relación de la física y la matemática en construcciones teóricas y prácticas si no hablamos de la historia de la física y de la historia de la matemática. No hacerlo es tronchar la complejidad de esta profunda relación. Pero al mismo tiempo, esto es profundamente educativo, porque la física y la matemática trascienden en el aula. Y entonces la enseñanza de la física y la enseñanza de la matemática van juntas. Y en esa forma de coloniar, de pensarnos y de desligarnos de los profundos errores a los cuales nos sometieron en nuestra formación, y no podemos quedarnos en el hecho de decir que así nos formaron y así nosotros vamos a formar. Nosotros podemos construir física con matemática, con instrumentos novedosos, con una profunda inclusión en nuevas metodologías, donde las ecuaciones y las aplicaciones nos llevan a teorías y prácticas que no están desunidas, así como tampoco lo está la abstracción y la concreción. No olvidemos que el noviazgo de la física y la matemática será eterno. Entonces, por favor, mostremos este concierto de fantasía con un corazón orgulloso de nuestro legado y una formación compleja y transdisciplinar. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y serás siempre mi mayor ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones.